Muy bien, luego de este receso vamos a continuar con la parte 2, ¿ya? Estamos trabajando el tema de célula procariota, ¿ya? No te olvides el tema. Algunos aspectos que considerar del video anterior, la primera parte, es correspondiente a que habíamos dicho que la célula procariota tiene pues, se encuentra, ¿no?, en los seres vivos llamados bacterias. Estas bacterias podían encontrarse en los reinos Arqueobacteria o Eubacteria, ¿correcto? Estamos usando la taxonomía de Gus, recuerda, 6 reinos, ¿ya? No Whittaker, porque si fuese Whittaker usaríamos el término Monera, ¿ya? Las células procariotas carecen de núcleo, no hay pues un núcleo definido, hay solamente una región más densa del citoplasma llamado nucleoide. Tienen pared celular. ¿Con qué compuesto? ¿Te acuerdas? Muy bien, con mureína, correcto, con mureína o peptidoglucano. Muy válido, muy válido. ¿Tienen ADN? Sí, pero ¿cómo era? Correcto, circular y desnudo, muy bien, circular y desnudo. Desnudo porque carecen de qué grupo de proteínas? Histonas, correcto. No tienen proteínas histonas. Muy bien, recordando estos aspectos, vamos a continuar con la clasificación de las bacterias. Acá, mira, chiquitito nos dice que la pared celular le da la forma a las bacterias. Según la forma de las bacterias, estas pueden ser, a ver, esféricas y se llaman cocos. Los cocos pueden incluso tener agrupaciones. Coco se le dice cuando es uno solo. Si tiene parejita, ¿sí? Si estás con pareja, aprovecho ahí, con pareja, se dice diplococo, ¿sí? Si estás de repente así, uno tras otro, o sea, un coco tras otro coquito, como si fuese una cadenita, le llamo estreptococo. Si los cocos están asumiendo como un racimo, entonces se le dice estafilococo. ¿Ya? Entonces, los cocos, formas esféricas que asume la pared. Si tiene la forma de un bastón así alargado, viene a ser un bacilo, como el de aquí. Y de repente por ahí te acuerdas pues del bacilo de Koch, ¿no? El causante de la tuberculosis. Si tiene forma de un espiral, así, un tirabuzón, eso se dice espirilo, como Treponema pallidum, ¿no? El causante de la sífilis, la bacteria causante de esta enfermedad. Y si tiene forma de una pequeña coma, muy muy pequeñita, entonces se dice que es un vibrio, como el vibrio cholerae causante de la cólera, ¿ya? Entonces acuérdate de eso, ¿ok? Eso es para las formas. ¿Quién da la forma? La pared celular. También hay otra forma de clasificar a las bacterias que es según la tinción, acá, según la tinción Gram. Y tengo bacterias gram negativas y gram positivas. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que se busca en este caso? Estudiar la composición de la pared celular. La tinción Gram es un método que se utiliza en laboratorio donde vamos a utilizar algunos reactivos. Y si la bacteria colorea de azul o un violeta oscuro, será Gram positiva, así se le considera. Pero si colorea de rojo rosado, se le considera una Gram negativa. ¿Pero por qué, profe? A ver, lo que se hace es esto. Se analiza la pared celular. Mira, acá está nuestra pared. Esta pared celular es la de verde. Las diferencias que hay entre la gran positiva y la gran negativa es que la gran positiva tiene la pared celular gruesa, tiene peptidoglucano grueso, ahí. En cambio, la gran negativa, su pared celular es delgada. Primera diferencia. Segunda diferencia es la composición. La pared celular de las gran positivas está formada por mureína, pero hay un componente adicional, el ácido teicoico. Eso está en las gran positivas. En cambio, en las gram negativas solamente hay mureína, ¿sí? Y una tercera diferencia es, acá está la pared, ¿sí? Luego viene la membrana citoplasmática, la membrana celular. Y en el caso de las gram negativas, por fuera, por encima de la pared celular, hay una membrana externa adicional. Eso caracteriza la gram negativa y eso no hay en la gram positiva. Entonces, tres diferencias. Bueno, aparte del color, ¿no? Rojo para las negativas, azul para las positivas. Gruesa para las positivas, delgada para las negativas. Mureína más ácido teicoico en las positivas, solo mureína en las negativas, y la membrana externa adicional en las gram negativas, y esa está ausente en las positivas. Ahora, ¿en qué consiste la tinción gram? En este esquema lo resumimos. Tenemos acá una colonia de bacterias. Le vamos a agregar cristales de violeta, ¿sí? Y luego vamos a agregarle lugol. Al agregar estos dos, ¿qué va a ocurrir? Que las bacterias van a teñirse de azul, azul violeta. Eso me indicaría que es una gram positiva.
Pero yo luego puedo decolorar, puedo agregar alcoholcito. Al agregar alcohol, algunas de estas bacterias probablemente vayan a decolorarse. Y al decolorar, entonces tengo que buscar un contraste. Y para esto agrego safranina. Este, al agregarlo, va a colorear a las bacterias de rojo, rosado. Y si tiñe de este color, pues es una gran negativa. Profe, ¿y las otras, las que estaban de azul, también se vuelven rojas? No, ellas ya se quedan de azul por la composición química. ¿Sí? Entonces, Lugol para el caso de las gram positivas, safranina para el caso de las gram negativas. Rojo, las gram negativas, azul, las gram positivas. ¿Correcto? Esa es una forma de poderlas clasificar. ¿Ok? Otra forma de clasificar a las bacterias es según su flagelo. Y según el flagelo se refiere a este pequeño órgano locomotor que tienen. ¿Sí? Si tienes solo un flagelito, le dices monótrica, así. ¿Sí? Monótrica. Si tienes a ambos lados varios flagelos, mira, mira, varios flagelos a ambos lados, le digo anfítrica, a ambos lados. Si tengo solo flagelos a uno de mis dos lados, le digo lofótrica, solo a uno de los dos lados, lofótrica. Y si está todo mi perímetro rodeado de flagelos, es una bacteria perítrica. Esto es según el flagelo, eso es otro criterio para clasificar a las bacterias. Otro criterio tiene que ver según su nutrición y respiración. A ver, ¿cómo es esto? Primero, si hablamos de la forma del metabolismo respiratorio. Hay algunas bacterias que son aeróbicas, muy pocas, pero las hay. Significa que requieren oxígeno. Hay otras, la mayoría, que son anaeróbicas. Estas bacterias anaeróbicas pueden ser anaeróbicas estrictas, así que no requieren oxígeno para nada, o pueden ser anaeróbicas facultativas, que pueden en algunos casos trabajar en medios aeróbicos. También se menciona que hay bacterias microaerófilas que requieren de muy poca cantidad de oxígeno. ¿Te acuerdas de una de las preguntas que hicimos al inicio? ¿Cómo es que se formaba el yogur? ¿Te acuerdas? Esto se daba, por ejemplo, por un proceso de fermentación. ¿Te acuerdas? La fermentación láctica, que se da en un medio anaeróbico. Las bacterias, los famosos lactobacillus. Estos lactobacillus se encargan pues de la fermentación, ya que trabajan en condiciones anaeróbicas. ¿Sí? Eso es con respecto a la respiración. Ahora, según su nutrición, acá hay que tomar mucho punto, ¿ya? A ver, según su nutrición hay dos aspectos que ver. Por la fuente de carbono, acá, primero, o por la fuente de energía. Si hablamos de la fuente de carbono, decimos que hay dos tipos de bacterias, autótrofas y heterótrofas. Las bacterias autótrofas, profe, bacterias autótrofas, o sea, que hacen ¿qué? Fotosíntesis, claro. En este caso nos estamos refiriendo a aquellas bacterias fotosintéticas. Profe, ¿ya hay bacterias fotosintéticas? Por supuesto. Lo que pasa es que cuando tú te refieres al reino Eubacteria, tienes las bacterias propiamente dichas, ellas en su mayoría son heterótrofas. Pero también hay un grupo de bacterias que tienen capacidad fotosintética. ¿Cómo se llamaban? ¿Te acuerdas? Son las llamadas cianobacterias. En el reino Eubacteria encuentro las bacterias propiamente y encuentro a las cianobacterias. Esas cianobacterias son muy semejantes con respecto al metabolismo, como plantas y como algas. ¿Qué realizan? Realizan fotosíntesis. Y entonces, al realizar fotosíntesis, estas bacterias lo que hacen, pues, es producir su propio alimento aprovechando compuestos inorgánicos, fuentes inorgánicas, fuentes de carbono inorgánico. Estas cianobacterias antes las denominábamos, ¿te acuerdas? Algas azules, verdosas, ¿no? Así se les llamaba. Y pues en su mayoría las bacterias son heterótrofas, tienen que aprovechar una fuente de carbono orgánica, por ejemplo, cuando descomponen los restos de animales muertos, los restos de plantas, de vegetales muertos, ¿no? Esas serían las formas de obtener el carbono. Y respecto a la fuente de energía, ahí tenemos que diferenciar que hay bacterias que pueden hacer entonces fotosíntesis y se le dice fotótrofa a este tipo de organismo, este tipo de bacteria, porque aprovecha la luz solar, hace fotosíntesis, pero hay otras bacterias que hacen quimiosíntesis y entonces se dice que son quimiótrofas. Su fuente de energía son algunos compuestos químicos. Y estos compuestos químicos, de acuerdo a la naturaleza del compuesto químico, pueden ser bacterias quimio-organotróficas, si es que obtienen su energía a partir de una molécula orgánica, por ejemplo el carbono, el petróleo, el gas natural, sus derivados, o quimiolitótrofas, si es que obtienen
su energía a partir de moléculas inorgánicas, como por ejemplo, ¿no? Las bacterias del azufre, las bacterias del nitrógeno, las ferrobacterias, las bacterias que trabajan con el hierro. Entonces, ellas con compuestos inorgánicos. A ver, entonces resumiendo, quimiotrofo si utiliza compuesto químico, hacen quimiosíntesis. Si el compuesto químico es orgánico, a ver, quimio organo de orgánico, trófico. Pero si el compuesto químico es inorgánico, inorgánico es lito, quimiolitótrofo. ¿Ya? No te vayas a olvidar ese aspecto. Por acá, a ver, ¿qué más tenemos? La importancia de las bacterias. Tres grandes aspectos, ecológica, industrial y vemos la parte perjudicial. En el caso de la ecología, las bacterias son descomponedoras por excelencia. Junto a los hongos son agentes descomponedores. Degradan compuestos orgánicos. También están las bacterias nitrificantes, importantes para lo que es el ciclo del nitrógeno, para que pueda esto ingresar hacia las plantitas y de esta manera pues poder utilizarlo para la síntesis de, por ejemplo, proteínas, ¿no? Entonces, esa es la función ecológica, principalmente descomponedora. En la industria se usa de varias formas. Ya habíamos hablado de la fermentación, por ejemplo, para obtener el yogur. También se pueden obtener algunos otros compuestos, como algunos tipos de alimentos como los quesos, algún tipo de mantequillas. Y a nivel de la industria farmacéutica, esto contribuye a la medicina, se obtiene pues un antibiótico, la streptomicina. No confundir con penicilina. La penicilina es elaborada, sintetizada a partir de un hongo. Esta es la streptomicina con la bacteria de Streptomyces griseus, ¿sí? Y pues lamentablemente hay un grupo de bacterias que son consideradas patógenas. Y aquí hay que aclarar algo. A veces uno dice bacteria y tiene miedo, ¿no? Enfermedad. No. Bacteria no es sinónimo de enfermedad. La mayoría de bacterias que incluso que viven en tu cuerpo no te hacen ningún daño. En tu boca, en el intestino, a nivel vaginal, todas esas bacterias no hacen ningún perjuicio al hombre. Pero hay un pequeño grupo llamadas pues bacterias patógenas que sí son causantes de enfermedades. Dentro de ellas tenemos, ¿no? La tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis, el caso de la faringitis por Streptococcus pyogenes, la neumonía Streptococcus pneumoniae, la caries dental por Streptococcus mutans, la gonorrea, ahí está, Neisseria gonorrheae, cólera, Vibrio cholerae, tifoidea, Salmonella typhi y la verruga peruana, ¿no? La llamada enfermedad de Carrión con Bartonella baciliformes. Esas son las bacterias que causan enfermedades. La mayoría de bacterias, como te digo, no lo hacen. ¿Ya? No te vayas a confundir los virus, sí, todos los virus sí son causantes de enfermedades, ¿ya? Las bacterias no lo hacen de esta manera. Muy bien, ahí tenemos pues algunas imágenes, ¿no? En la elaboración de antibióticos, en la elaboración de alimentos como el yogur, ahí están las bacterias, los lactobacilos, ¿no? Que nos ayudaban a la fabricación del yogur y pues son agentes descomponedores del material orgánico, ¿ya? No te vayas a olvidar de esos aspectos importantes. Un aspecto más con respecto a las bacterias sería su reproducción. Las bacterias son seres que se reproducen de manera asexual. Su forma de reproducción es por bipartición o también conocida como fisión binaria. La bacteria se divide en dos, ¿correcto? Hay ciertas especies que pueden producir esporas. Estas esporas vienen a ser cuerpos metabólicamente inactivos que se van a producir en el último estadio de crecimiento celular. Esto se forma porque hay condiciones adversas para que pueda desarrollarse la bacteria. Y entonces estas esporas van a germinar produciendo células vegetativas idénticas a las que la originaron. Estas esporas son importantes porque son resistentes a agentes químicos, agentes físicos y por ello constituyen elementos bacterianos que pues permiten, ¿no? Hacerle frente a factores adversos. Recuerda eso con respecto a la reproducción bacteriana, ¿ya? Principalmente por bipartición. Ahora, hay mecanismos de reproducción parasexual. Es un intercambio horizontal de genes, de material genético. Ya habíamos hablado de la conjugación mediante el pili. ¿Sí te acuerdas del pili? Bacteria A, bacteria B y hacen su intercambio. Sí, mira, la bacteria donadora, la bacteria que receptora, hacen su intercambio. Este intercambio se daba mediante conjugación, que se usaba pili. ¿Sí? Y este pequeño pedacito que nos daba era el plásmido. ¿Ya? Esto es una forma, ya la habíamos conversado.
La segunda forma es la transformación. En la transformación lo que tenemos es bacteria A, bacteria B. ¿Qué va a ocurrir con una de las bacterias? Esta bacteria, mira si te das cuenta acá, está roto su membrana, su pared celular. Está sufriendo de lisis esa bacteria. Y al quedar expuesto, al quedar libre el material genético, la otra bacteria se aprovecha de esto, captura el material genético y lo añade a su estructura genética, mira, generando pues que hay algún cambio genético, ¿sí? Entonces, eso es transformación. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí ha habido lisis. Una de las bacterias, la bacteria A, sufre lisis y la bacteria B toma el material genético que sobra. Y hay una tercera forma que es la transducción. No confundir con traducción. Esto es transducción. En la transducción participa un virus llamado bacteriófago o simplemente para los amigos fago. Este bacteriófago o fago se aprovecha del material genético de la bacteria A y luego aprovechan, destruyen a la bacteria y va y se lo entrega a la otra. Mira, esta es la bacteria B. Profe, ¿cómo sabe que es la otra bacteria? Porque esta bacteria A tiene su material genético azul y la bacteria B tiene su material genético rosadito. Entonces, lo que hace el fago es quitar su material genético a la bacteria A y se lo da a la bacteria B. Y mira cómo queda aquí. La bacteria B, que tenía su material genético rosadito, ahí tiene un pedacito de azul de la bacteria A. A ver, dicho de otra manera, es como que tú en algún momento tenías tu pareja, ¿no? Tu flaco, tu flaca de repente. Y entonces, tu pareja te regaló un peluche. Tú lo tienes. Pero de repente terminaste con ella o con él y tienes una nueva pareja. Y viene pues tu día, ¿no? Y no tienes que regalarle. Y le regalas ese peluche que te había regalado tu anterior pareja, se lo regalas a él. ¿Se entiende? Un poco duro el ejemplo, ¿no? Pero eso sería la transducción, muchachos. ¿Correcto? Le quito a uno para dárselo al otro. ¿Ya? Ese vendría a ser el ejemplo ahí para la transducción, algo gracioso también, pero para que lo entiendas. ¿Y cómo se llama ahí el que ayuda? Fago. ¿Sí? Es un tipo de virus, no olvidar eso. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Y ya para ir cerrando, tenemos pues a las arqueobacterias. En el caso de las arqueobacterias, pertenecen pues a otro reino, vienen a tener también tipo de célula procariota, también son unicelulares. Hay algunas diferencias, ¿no? Que su pared celular, a ver acá, ya no tienen mureína propiamente. Lo que van a tener es pseudomureína, ¿sí? Acuérdate, en las eubacterias hay mureína, acá hay pseudomureína. La membrana también era diferente, recuerdas que lo vimos, la membrana es una monocapa lipídica. Entonces, las arqueobacterias más conocidas son estas tres, ¿no? Las halófilas, las bacterias metanógenas, a ver, halófilas, metanógenas y termoacidófilas. A estas arqueobacterias se les llama muchas veces extremófilas, bacterias extremófilas, porque habitan en lugares donde cualquier otro organismo no lo podría hacer. Habitan ambientes extremos. Por ejemplo, las bacterias halófilas, también llamadas halobacterias, viven en condiciones muy salinas, ambientes extremos de ambientes extremos de salinidad, como por ejemplo el mar muerto, que es lo que tenemos por ahí en imágenes. Entonces, esas bacterias les gusta lo saladito, ¿ok? Luego están las bacterias metanógenas. Metano del gas, genes, origen, formación, son bacterias productoras de metano, ¿sí? Este metano, este gas metano, se produce producto de la digestión. Y entonces se encuentran, por ejemplo, producto de la digestión aquí, ¿no? En estos tipos de animalitos como los rumiantes. Se encuentran en el tracto digestivo de los rumiantes. Se pueden encontrar también en pantanos, se pueden encontrar en basurales, ¿no? Donde pues se perciba este olor del gas metano. ¿Ok? Son bacterias que no les gustan los medios aeróbicos, son anaeróbicas. Ya no olvidar eso. Y por último tenemos a las bacterias termoacidófilas. Estas bacterias termoacidófilas les gusta lo calientito, los lugares con un pH muy ácido o ambientes donde hayan elevadas temperaturas, ¿correcto? Muy bien, entonces tres tipos, halófilas, metanógenas y termoacidófilas. Son los tres tipos de arqueobacterias. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos llegando al final de nuestro video. No te olvides de seguirnos aquí. Tenemos en el Facebook de la CEPRE. ¿Ya? Puedes encontrar también, hay grupos donde se comparten páginas de estudio, de archivos, de pizarras. También tenemos pues el grupo de pizarras La CEPRE para que puedas ahí
seguir toda nuestra información y pues que puedas tener tus apuntes. Con respecto a mí me puedes encontrar y tenemos a mi celulita, me puedes encontrar en Facebook, me puedes encontrar en YouTube y en Instagram como Biotadeo, ¿ya? Y pues ahí te estoy facilitando también información con respecto a este apasionante curso que es la biología. Muy bien, entonces esto ha sido todo por hoy, ¿ya? Con nuestro tema de la célula procariota, ya será pues hasta otra oportunidad. Esto fue tema de célula procariota. Yo soy Ernesto Tadeo y esto fue la CEPRE de Puente Piedra. Nos vemos. Chau, chau.